Qué grato es tener otra vez a William Ospina para conversar con nosotros. La razón lógica, la aparición de un nuevo libro suyo. Ahora, en plena feria del libro, lo cual quiere decir, aquí entre nos, que no nos oiga nadie, que el libro se va a agotar, de verdad. Lo ha editado Norma y lo lanza con bombos y platillos al lado del libro de Gabriel García Márquez. William Ospina esta vez no trae su poesía, estoy diciendo mentiras, sí trae su poesía, solo que ha tratado de disfrazarla, de vestirla con otro traje, de mostrarla en forma diferente y además de traer un título que en apariencia parecería descorazonador. Es tarde para el hombre. Por Dios, William, ¿de verdad es tarde para el hombre? No puede ser cierto. Bueno, yo tampoco lo creo, dependiendo de cómo se lo piense. En realidad, este libro son una serie de reflexiones sobre la sociedad contemporánea y mi idea personal es que el principal mal de la sociedad contemporánea es que hemos llegado a un grado tal de supremacía de la especie humana sobre el planeta que tenemos al planeta al borde de la extinción. Estamos atentando contra todas las otras criaturas, contra todas las otras especies, y creo que esa arrogancia humana tiene que ceder un poco y convertirse en, más bien en una alianza con la naturaleza. Entonces digo, es tarde para el hombre, porque la idea del hombre no puede seguir siendo el centro de la historia y el objetivo final del mundo. En esa medida, pienso que solo la recuperación del sentido sagrado del mundo y de una actitud reverente del hombre hacia él, hacia la naturaleza y hacia las otras criaturas y los otros fenómenos, nos puede permitir realmente la supervivencia. Ese es el sentido. ¿No están detrás las reflexiones para el milenio? Bueno, seguramente sí. Yo creo que cada vez que uno está cerca de esas fechas, que son más bien símbolos, porque toda cronografía es una arbitrariedad o una ilusión, de todas maneras uno sí tiene una cierta tendencia a hacer balances, ¿no? Y ya en este caso no nos toca solo hacer el balance del siglo XX, sino de alguna manera el balance del milenio y de los 2 milenios con los que llevamos contabilizada nuestra cronología. Sí, porque yo pienso finalmente que este libro sobre el milenio nos ha influido a todos un poco, nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar, y a ustedes los que escriben y los que están tratando de mostrarnos un camino, un derrotero, tiene de todas maneras que habernos influido en alguna forma. Sí, sin duda, y de todas maneras yo creo que hay en todo libro como no un esfuerzo individual, sino la palpitación de un espíritu colectivo. Yo creo que nadie escribe solamente sus obsesiones, solamente sus pasiones, porque somos hijos de la historia todos, vivimos en un mismo momento de la historia, respiramos el aire común del planeta, y es muy difícil que logremos hacer un libro tan solitario en el cual no puedan identificarse los otros. ¿No hubo un momento en que le costó un poco de trabajo quitarse su vestido de poeta, dejarlo de lado y ponerse a reflexionar más en serio? En este caso no ha ocurrido, pero yo creo que ahí hay una razón que de todas maneras usted anotaba hace un momento. Yo creo que es cierto. A mí me importa mucho la reflexión en la búsqueda de una verdad, pero no es como el afán exclusivo cuando yo intento escribir ensayos. La búsqueda de la armonía de las palabras, de un cierto ritmo, de una cadencia, la búsqueda de la belleza, de alguna manera están inscritas también en ese proceso de reflexión. Y no me siento demasiado lejos de la poesía, aunque evidentemente son dos cosas distintas, escribir ensayos y poemas. William, fíjese que yo ya tengo suficiente edad para haber vivido suficientes evoluciones. Yo lo estoy viendo a usted como vimos a Mutis hace años. Álvaro empezó con su poesía. Su poesía era su arma, su poesía era su lenguaje. Después empezó a hacer reflexiones como las suyas. Usted las conoce también como yo. Y acabó siendo el novelista que todos conocemos. ¿No cree usted que usted está siguiendo ese camino y que puede llegar a cubrir ese mismo derrotero? Bueno, muchas gracias por decirlo así. Ojalá en algo de eso esté en el camino. La verdad es que, por ejemplo, como novelista no me veo. A mí me gustaría escribir alguna vez una novela. Bueno, Mutis tampoco en un comienzo se vio como novelista, hasta que Macrol se apoderó de él, ¿no? Sí, bueno, eso es posible también y no creo que sea imposible que a un determinado plazo, y uno nunca sabe en realidad qué va a salir de uno. También si sigue solamente el camino de la poesía, uno siempre se pregunta qué más podré escribir después cuando uno se siente satisfecho de pronto de una página o de un verso. Y en la literatura, yo creo, y aún en los casos de los mayores maestros,
siempre hay una incertidumbre con respecto al futuro, siempre hay una incapacidad de saber qué podremos hacer, seremos capaces otra vez de escribir una página después de esto que acabamos de escribir, y está bien que sea así porque uno tiene siempre que volver a aprender, no hay como procesos cumplidos y destrezas adquiridas para siempre. Ya lo sé, pero es, entre otras cosas, como lo dicen muchos de nuestros comunes amigos escritores, esto de escribir, este menester de clerecía que ustedes ejercen ahora, un ejercicio de disciplina que implica que cada día usted escriba de todas maneras, ¿es así? Sí, en mi caso es un poco desordenado. Hay días en que no escribo, hay muchos días en que no escribo, pero lo que sí sé es que hay una actividad continua como de reflexión y que yo siempre estoy aproximándome a los libros de una manera que podría llamar un poco rapaz, ¿no? Sí. Porque yo me acerco a los libros con un gran interés naturalmente por ver qué hay en ellos, pero muy interesado sobre todo por el intercambio que puede darse entre lo que el autor sugiere y las reflexiones y las imaginaciones que puede despertar en mí. Entonces, naturalmente, y yo lo creo así de todo libro, un libro no es un objeto acabado, es un surtidor de reflexiones posibles e incluso un surtidor de obras posibles. Claro que sí. ¿Qué está leyendo, Huilla? Bueno, distintas cosas en los últimos tiempos. Y además yo soy como un lector de fragmentos, ¿no? Es difícil. Eso es ideal, eso es perfecto. Salvo si hay un libro de esos que lo cautivan a uno, conduzca, sí. Y que lo llevan de comienzo a fin de una manera ineluctable. Yo vuelvo siempre sobre ciertos autores, sobre ciertos libros. En estos tiempos he estado muy interesado en temas filosóficos, leyendo, por ejemplo, un libro de Max Scheler que se llama El hombre y su lugar en la historia. Y naturalmente siempre vuelvo a leer a Nietzsche, siempre vuelvo a releer a Borges, siempre vuelvo a la Divina Comedia porque se necesitan remansos. Es decir, si uno no puede salir de la ciudad a veces, está perdido en ese tráfago, internarse en los versos de Dante es de alguna manera como entrar en la intemporalidad de la naturaleza. Bueno, pero también para eso tiene Borges, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y a mí me estimula muchísimo Borges. Y no solo como un gran autor que es, como un gran estilista que es, sino como alguien en quien yo siento que se manifestó de una manera muy nítida lo que puede ser nuestro destino latinoamericano, de herederos de todas las tradiciones culturales. Sí. Él es sobre todo eso. Uno encuentra la temática del budismo, la temática del islam, la temática del Oriente, de las Mil y Una Noches, de la Cábala, de los judíos, las tradiciones españolas. Y todo lo que viene del norte. Y él está continuamente fusionando todo y ese al fin y al cabo es el destino de nuestro continente, el haber podido recibir la herencia de todo el planeta. Por eso cuando a Borges lo criticaban y le decían que era excesivamente extranjerizante y no sé qué, creo que eran injustos en la medida en que Borges era lo más parecido a este continente, lo más hospitalario, lo más capaz de recibir tantas tradiciones y de tratar de hacer con ellas un carácter. Claro, eso es verdad, pero además es que es increíble, porque al tratar él de hacer ese estudio profundo de la lengua sajona y de todo lo que tenía que ver con los sajones, sin embargo nos estaba entregando unas raíces que nosotros mismos no sospechábamos. Claro, eso es maravilloso. Porque nosotros, de todas maneras, y muchas veces no somos conscientes de ello, pertenecemos a tantas tradiciones distintas y ellas actúan tan persistentemente en nosotros. Es decir, no basta decir, somos hijos de la tradición latina. No. Sabemos que pensamos de acuerdo con esa tradición porque hablamos la lengua española y por otro lado nuestras instituciones son francesas, nuestra religión es italiana en gran medida. La manera como todas esas cosas se funden en nosotros y ya actúan de un modo inconsciente para configurar un carácter es muy interesante. ¿Sabe lo que estoy encontrando, Huilla? Que la verdad es que este libro suyo, que está ahora en el stand de Editorial Norma, en la Feria del Libro, ese libro suyo está titulado mal. Usted lo que está diciendo es que no es tarde para el hombre. Aun cuando en el libro dice que es tarde para el hombre, la verdad es que no es tarde para el hombre. Bueno, todavía tenemos la otra oportunidad. Sí, yo creo que ahí hay un epígrafe en ese libro, del cual yo tomé el título del libro. Son un par de versos de Emily Dickinson, que dicen, era demasiado tarde para el hombre, pero temprano aún para Dios. Yo, que personalmente no profeso una religión particular,
sí siento que el ser humano tiene una necesidad de respetar un sentido sagrado y una divinidad de los elementos, y que si no asumimos ese respeto trascendental por el mundo y por el orden del universo, esa arrogancia humana no va a conducir a ninguna parte. Por eso, decir es tarde para el hombre es tarde para el orgullo humano, pero no para las esperanzas humanas. Sí, pero resulta que esa religión, eso que usted dice, no tener religión, es tener la más maravillosa de las religiones, que es creer en un orden superior y creer ante todo en el hombre. Gracias, William. El libro, les repito, está en el stand editorial Norma, en la Feria del Libro. Él dice que es tarde para el hombre y no es tarde para el hombre. Hay que leer esas reflexiones de William Ospina. Gracias, William. Muchas gracias, Gloria.